Muy buenos días, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el hombre desde Colombia. Como estamos hablando de historia del problema de ese pensamiento filosófico, y ya hemos llegado al pensamiento contemporáneo, donde aparecen doctrínicas empírico-prácticas sobre el hombre en base a una experiencia vital y que se concreta en 6 grandes grupos, como el materialismo y evolucionismo, existencialismo y personalismo, y el fenomenológico y ontología del ser. Pues en este segmento hablemos de el existencialismo y el personalismo, y si alcanzo hablemos de la fenomenología y ontología del hombre, donde el existencialismo pues se anticipó en Pascal, quien se opuso al pensamiento matemático racional de Descartes, mostrando pues que el corazón, que es pura intuición instintiva, sentimiento y delicadeza del espíritu, pues capta la profundidad del hombre como ser contrario, enigma o paradoja, ser entre la nada y el infinito, entre inmanencia y trascendencia. Entonces, este planteamiento es asumido por Kierkegaard, que rechaza el idealismo de Hegel y el materialismo reinante, pues para mostrar que el sentido de la vida se encuentra en el ser concreto, consciente de sí mismo, mediante esa angustia que pues lo hace saltar del estadio del placer momentáneo al de la moral estable, y de esta se opone delante de Dios como culpable. Entonces, en la misma línea, con influjo de Nietzsche, la inspiración de Kierkegaard, pues aparecen varios autores, y ahí podríamos hablar de Unamuno, que él muere por allá como en 1950, para quien el hombre no es concepto abstracto, objeto entendido por lógica, sino sujeto pensante. O sea que posiblemente tenga una influencia cartesiana o de Descartes. Y al decir que es un sujeto pensante, hay una contradicción insatisfecha cuya vida pues se enraiza en la fe loca, a la manera, digámoslo así, de Don Quijote, porque la vida es sueño que supera las trivialidades de la cotidianidad. Si nos vamos a hablar de Jasper en ese existencialismo, pues él protesta contra la pretensión de encerrar en un sistema conceptual al hombre, siempre en camino de su autorrealización, en la cual radica la existencia, iluminada por las situaciones limitantes o fracasos, ya que el hombre, al tropezar con sus propias limitaciones que le enfrentan a la verdad, pues no se deja captar con conceptos racionales, sino con cifras. Heidegger, pues es otro autor muy importante de esta época, con intención de hacer más bien ontología y no antropología, pues se encuentra en el análisis de la existencia que solo el hombre entiende el ser y su sentido, y solo se realiza en el tiempo, y por eso es esencialmente histórico, y en el que habla la voz del ser al que ha de responder con autenticidad. Jean-Paul Sartre, que muere en 1980, él es un existencialista, digámoslo así, posiblemente víctima de la Segunda Guerra Mundial, y por eso es así. Él dice que el hombre no tiene razón de ser y que es un absurdo, que no existe Dios porque sería un estorbo a la libertad humana. Pero para Marcel, el hombre no es un objeto problema, sino un sujeto misterio, cuyo valor pues se encuentra en la experiencia de la comunicación y participación, que en últimas pues se funda en el ser personal y absoluto de Dios. Ahora hablemos del personalismo acorde con las aspiraciones sociales del hombre de hoy, donde no considera al hombre como puro sujeto aislado en su pensamiento, que eso es muy cartesiano, o como una idea o concepto absoluto
que ahí tiene que ver Kant y Hegel, sino como, sino como ser en el mundo. El personalismo dice que el hombre es un ser en el mundo, es una concepción que está mm, más bien por ahí, por ese lado, es horizonte de comprensión para él, concreto e histórico. Y esta fenomenología pues lleva a entender al mundo y al hombre mismo, no en oposición sujeto-objeto como muchos lo dijeron, sino en unidad dialéctica en la que el mismo hombre humaniza al mundo y el mundo humaniza al hombre. Y la persona es singular e irrepetible, es libre y responsable y se relaciona con otros, lo que se llama intersubjetividad del yo con el tú, para convertir a la sociedad en un nosotros. Y también la persona es histórica, porque los acontecimientos no son meras cosas, ya que desde que ella, pues el hombre se entiende a sí mismo, afectado por la cultura, limitado por ella, pero no determina en sus valores y actuaciones, más que de esa de esas escuelas, pues se trata de corrientes de pensamientos muy distintos entre sí, desde las tesis de Jaspers. Pero hay que también tener en cuenta a Ebner, Brunner, Buber, Mounier, hasta los de Heidegger, Marx, etcétera, etcétera. La fenomenología, como corriente y una ontología del hombre, pues culmina los planteamientos anteriores y estructura nuestra antropología filosófica, lo que recoge las ciencias empíricas particulares como expresión del fenómeno de esa existencia y lo penetra y analiza metafísica y ontológicamente. Entonces le dio ese giro ¿quién? Max Scheler, con el método fenomenológico del primer Husserl, y lo explicó a la investigación ontológica y estructuración del ser humano y a la axiología o valores o filosofía de los valores fundada en la persona humana. Así es que Scheler pues aclara la singularidad del ser espiritual personal y la especial posición del hombre en el conjunto del mundo y de la vida. A diferencia del animal vinculado al entorno del hombre, pues se abre al mundo en cuanto a es espiritual. Por eso hoy se busca integrar todos esos estudios sobre el hombre, incluso en su aspecto biológico y morfológico, con una antropología filosófica que sea pues el centro de todos esos intentos parciales, como los de Postman a Gehlen, para obtener un personalismo psicológico como lo proponen Stern, Wetter y el estructuralista Levi Strauss, que desarrolla una antropología desde esas investigaciones etnológicas y sociológicas. Otros proponen una antropología estrictamente filosófica que muestre frente al animal de posición céntrica al hombre de posición excéntrica. El animal es céntrico, está en el centro, pero el hombre es excéntrico, por lo que refleja su centro vital y lo supera mediante su dimensión espiritual o, digámoslo así, mediatización de la inmediatez de la vida. En la misma línea, pues, se podrían citar a otros como Kolakowski, Schaff, que es un neomarxista, también está Marcel, entre otros, y muchos de los cuales son explícita e implícitamente asumidos en este curso de antropología, porque todo lo que se está ahorita diciendo es la enseñanza de la enseñanza en términos antropológicos o filosofía antropológica. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.